y vamos a revisar esta primera guía que, como les dije, ustedes la tienen en el aula, la pueden ver. ¿Se ve ahí, chiquillo? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, en esta guía revisaremos lo relacionado con el costo de las PPE desde la adquisición u otra forma de ingreso a los activos no corrientes de la empresa hasta que queda disponible para ser utilizado, de acuerdo con lo definido por la empresa. Uso en los procesos productivos, administración, dueños, arriendos, entre otros. Entendemos, ¿no es cierto?, que el reconocimiento, ¿no es cierto?, de las PPE, ¿no es cierto?, cumple ciertas características de uso. Son activos materiales, ¿no es cierto?, que están destinados para ciertos usos. Considerando eso, que es lo que nos dice la NIC 16, nosotros vamos a ver las situaciones que se nos presentan y vamos a definir si corresponde o no corresponde a que esté dentro del rubro de PPE. Entonces dice el caso 1, reclasificación de los activos materiales de una empresa. Al comenzar con la aplicación de las IFRS. La empresa ABCSA comenzó su implementación bajo IFRS Full debido a una transformación de la sociedad, desde una limitada a una anónima. Esto fue con fecha 1 de enero del 2018. En esta oportunidad informó lo siguiente relacionado con los activos materiales, activos fijos, al 31 de diciembre del 2017. O sea, al 31 de diciembre del 2017, esto es lo que ellos tenían en su cuenta de activos fijos. A partir del 1 de enero del 2018, comienzan a implementar IFRS Full y ellos quieren ver si lo que tienen en el activo fijo corresponde, ¿no es cierto?, de acuerdo a NIC 16, que se mantenga como PP. ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Dice mi conexión está inestable. ¿Me escucharon esa parte o tengo que repetir? Chiquillo, Sí, se escucha, profe. Sí, ya. profe, sí se escuchó. Puede que me quede pegada, pero me van a escuchar. Ya. Entonces dice que en el rubro de activo fijo tiene 257 millones de pesos. En la cuenta maquinarias tiene 10 millones. Y dice, estas maquinarias fueron adquiridas para ser utilizadas en la producción. ¿Corresponde que este monto, estos 10 millones, queden dentro de las PPE como propiedades, planta y equipo? ¿Qué creen ustedes? Sí. Que sí. Sí, ¿no es cierto? Porque el uso Sí. es la producción. Entonces, le colocamos PP. Ahí vamos a poner con mayúscula. PP, perfecto. Veamos el segundo. Dice, en las instalaciones tiene 25 millones. Las instalaciones corresponden a aquellas que la empresa construyó para ser utilizado en los procesos productivos. ¿Es una PP o no es una PP? Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, porque son para los procesos productivos. Exactamente. El uso, ¿no es cierto? Procesos productivos. Perfecto. Después tenemos los equipos computacionales, 12 millones de pesos. Dice, estos equipos se informa que el 80% es usado en la administración y el 20% está en manos de los dueños de la empresa para su uso personal. Acá. ¿Qué pasa acá? Se debiera 80% considerar no. solo el 80%. Ya se debiera considerar solamente el 80% como PPE. ¿Y qué pasa con el otro 20%? Sí. Es que si es uso personal, debieran sacarlo de la empresa, pues no debieran utilizarlo. Ya, O sea, entonces, como retiro. entonces tendríamos 12 por 8, tendríamos 9.600.000, ay, perdón, como PPE y la diferencia son 2.400.000, 2.400.000 como cuenta particular, ¿verdad? ¿Sí?
¿Están de acuerdo? Sí, Ya. ¿Qué pasa ahora si yo en este mismo caso les digo, resulta que el uso no es personal, sino que el uso es para su trabajo? Y es lo que pasa en muchas empresas, ¿no es cierto? Que a uno le entregan el computador listo para trabajar. ¿Sería la misma situación? Igual lo debo considerar como una cuenta particular, o en ese caso sí lo puedo dejar como una app. ahí sería PP en el caso, porque igual es para el trabajo de la empresa, es parte de las propiedades de la empresa. Exacto. ¿No es cierto? Es parte de sus propiedades, plantas y equipos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien cree que no, que aún así debiese ser un retiro? ¿O no debiese llevarse como activo fijo en el fondo? ¿No? ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Veamos el caso de los edificios y los terrenos. Dice que tiene 120 millones, pero que existe una propiedad que corresponde al 70% de inmueble y un 30% de terreno, 100 millones. Los otros 20 millones corresponden a terrenos que están siendo arrendados a terceros. ¿Qué pasa ahí? Tenemos, por un lado, un 70% de inmueble y 30% de terreno, eso suman 100 millones, y hay otros 20 millones que son terrenos que se arriendan a terceros, que están siendo arrendados. Profe, ¿Mm? en ese caso se considerarían solo los 100 millones como PPE y el arrendamiento se utilizaría como arrendamiento, pues, Como un gasto, ¿no es lo cierto? que se arrenda. Porque ya, pero Claro. claro, ya está siendo arrendado. Si ya está siendo arrendado, Profe, ¿sí? pero esos 20 millones, ¿yo estoy arrendando un terreno en 20 millones? La empresa, La empresa. claro. Ah, ya. Acuérdate que todos estos Eh, datos son de la empresa. La empresa tiene en su activo fijo lo que traía cuando aplicaba, ¿no es cierto?, PCGA, no IFRS, tenía 120 millones en la cuenta de edificio y terreno. De esos 100 millones era un edificio y un terreno. Otros 20 era un terreno que ya lo tienen arriendo. Si ya lo está arrendando, yo aplico NIC 40, propiedades de inversión. Ya no aplico NIC 16, deja de ser PP. Si tuviera el terreno, pero aún no lo arrienda, ¿qué pasaría ahí? Ahí sería PP de todo, pues. Ahí sería PP de todo, ¿no es cierto? Ahí serían los 120 millones PP. Entonces acá vamos a dejar 100 millones como PP y los otros 20 millones propiedades de inversión. Vamos a ponerle propiedades de inversión. Listo. Veamos el caso de las bodegas. Dice, en las bodegas tiene 40 millones. Las bodegas son utilizadas para guardar y proteger la producción que genera la empresa y las herramientas que son usadas por los trabajadores. Se informa que un 10% de ellas serán arrendadas a otra empresa. Yo creo que son PPE porque todavía no están siendo arrendados, pues. Van a ser arrendadas a otra empresa. ¿Qué opinan los demás? Ya como hecho, ¿No? Dice, se informa que un 10% de ellas serán arrendadas a otra empresa. Ese es el fin, el uso. pero en ese caso no sería que tendrían que ser propiedades, plantas y equipos porque la empresa no se dedica a eso y cuando sea arrendada pasaría a propiedades de inversión, ¿se reclasificaría? ¿O no se Claro. puede decir? ¿Sí? ¿Sí? Así es. ¿Están todos de acuerdo o Mira. solamente está la Jennifer en esta clase? Pero, profe, tengo una duda ahí. ¿Es Dígame. porque todavía no son arrendadas? Claro, O todavía. aunque fuesen arrendadas, porque ella planteó el tema de la propiedad de inversión, tomando lo que usted dijo de que ya estaban arrendados desde el periodo anterior. Las de arriba, Pero el terreno. sí. Entonces, ¿se aplica del mismo modo para el otro lado?
Claro, acá nos ¿Se vuelve dice, propiedad de inversión al momento de ser arrendada o se exactamente, mantiene como propiedad de planta y equipo? no, no. Cuando tú adquieres con la intención de arrendarlas, en ese lapso en que tú lo adquieres pero aún no lo arriendas, es una PP. En el momento en que tú ya lo arriendas, pasa a ser para ti, para la empresa, una propiedad de inversión. Y ahí tienes que aplicar NIC 40. Otra NIC. Profe, ¿Sí? ¿Se pero por entendió ejemplo, ahí, Alexi? Sí, profe, sí entendí. Ah, ya. Jennifer, profe, yo tengo una duda. dígame. ¿Quién me habla? Por ejemplo, la Valentina. Ah, Valentina. Profe, ya, si, por ejemplo, si ya tenía las bodegas, las arrendé un tiempo y ahora no las tengo arrendadas. Ya lo tienes ¿Ahí en qué? propiedades de inversión. No, ya lo tienes en propiedades de inversión. Ya empezaste a aplicar NIC 40. ¿Lo tienes en tu contabilidad? Ahí. Ah, Aquí ya. tú adquiriste para arrendarlas. Mientras las tienes, son parte de tu activo. Cuando ya las arriendas, tienes que aplicar otra NIC, que es la que les decía recién. Entonces, en este caso, los 40 millones serían los PP, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Escucho? Pero, profe, en el caso de lo que dice la Vale, si se supone que ya, nosotros compramos la bodega, después arrendamos una parte de esa bodega, pasó a propiedades de inversión, pero la arrendamos por algo esporádico, no sé, justo pasó, no sé, una vez, y no nos vamos a dedicar a invertir esa parte de la bodega, sino que después va a ser parte de nuestra propiedad. ¿Ahí se podría volver a reclasificar o se queda siempre como propiedad de inversión? A ver, tú tienes una bodega. ¿Cuál es tu giro? ¿Tu giro no es el arriendo de las bodegas? Es que tenemos que ir viendo todos los No, casos. pues, no, Ya, no te dedicas a no, eso. no, No te se dedicas. supone que el giro no es ese. Ya, tú compraste una bodega o la construiste, lo que sea, una bodega y vas a arrendar una parte de esa bodega, ¿verdad? ¿Así es o no? Sí, Por ejemplo, ya. La parte que sí. yo arriendo en el momento en que cuando yo la construyo, la adquiero, para mí es una PP, ¿no es cierto? Es parte de mi activo, de mi patrimonio. Cuando yo arriendo ya Sí. una parte, esa parte se transforma en una propiedad de inversión. La parte que ya está arrendada, la tengo que llevar a tratamiento de la NIC 40. Ya la arrendaste. El resto sigue estando en tu activo fijo, porque me estás diciendo como que se parcela, ¿no es cierto?, las secciones del arriendo. No te vas a llevar toda la bodega a propiedades de inversión. Sí. Otra cosa es que tú, Pero ¿qué pasa después? En ese caso, ¿qué pasa después? Ya arrendé esa parte, no ya, me dedico a eso y después dejo de arrendarla. ¿Esa parte volvería a ser PP? ¿Se reclasificaría? depende. Depende. Si tú dejas de arrendarla, pero vas a seguir en un proceso de arriendo, deberías dejarla en propiedades de inversión. Si tú ya no la vas a arrendar más, está definido, la Ah, empresa define, esto ya no se arrienda porque necesitamos, no sé, necesitamos ese sector, nos falta ese espacio de bodega. Vuelve y vuelvo a reclasificar PPE a propiedades de inversión y me la traigo nuevamente en mi activo fijo. Ya el fin cambió, ya no la tengo para arrendarla. O sea, ya no la voy a arrendar en realidad. ¿Me entiendes? ay, así. Sí entendí, profe. Claro, pero por eso es que hay que tener información, saber, ¿no es cierto? Si en definitiva la empresa ya no la va a arrendar más, pero si su intención es seguir arrendando, la deja en propiedades de inversión. La mantiene ahí. Pero, profe, ¿y si la intención nunca fue arrendarla? Entonces siempre va a ser Si una se- PP. No, pero me refiero a que se construye la bodega en función de mantener la mercadería. Claro, Y por cosas fortuitas, al vecino se le rompió su bodega con un terremoto, a nosotros quedó para ahí y el vecino nos pide un porcentaje de la bodega. claro, sí, puede ser. Sí. Nosotros se la arrendamos, pero la bodega nunca tuvo intención. Mientras la bodega está arrendada, va a ser propiedad de inversión.
Exacto, Y apenas el vecino reconstruya y nos devuelva la bodega, ¿vuelve a ser PP? exacto, exacto. Pues siempre y cuando haga los asientos contables, porque si no lo reclasifica, entonces está mal posicionado, ¿no? Claro, lo que pasa es que tiene que cambiarlo, porque la propiedad de inversión, después vamos a ver, no sé si no, en este ramo ya no, me parece que en el que sigue, ustedes van a revisar la NIC 40 y van a ver cómo es el tratamiento, ¿no es cierto?, de las propiedades de inversión y la relación que tienen, ¿no es cierto? Solamente nosotros alcanzamos a ver aquí la relación que hay con la NIC 16, pero ustedes van a ver en detalle cómo es el tratamiento, ¿no es cierto?, que tiene esta NIC. Pero en el caso que dice el compañero, si yo tengo una bodega, tengo espacio, mi vecino tiene una urgencia, etcétera, y yo le entrego una parte de la bodega, yo lo que debería hacer contablemente es sacar esa parte de la bodega, que ya la tengo arrendada, y llevarla y tratarla como una propiedad de inversión. Tratarla como una propiedad de inversión, aplicar lo que dice la NIC 40 para las propiedades de inversión. Y después si el vecino, esto puede ser un mes, un año, no sabemos tampoco. O sea, creo que no, yo no he visto, por ejemplo, casos en donde te digan, mira, es solo un mes, y se cumple efectivamente que solamente es un mes. Cuando están construyendo algo, nunca se cumplen los plazos que la gente estima. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien construye una cosa que dice en 6 meses, al final termina siendo un año. Entonces, ahí habría que hacer lo que estaba diciendo el compañero Alexis. ¿Ya? ¿Se entiende entonces en este caso? Para que cerremos la idea. Si yo ya tengo arrendada la parte de la bodega o lo que sea, yo lo llevo como propiedad de inversión. Si la tengo aún en mi activo, pero la adquirí con la intención de arrendarla, la dejo como una PPE, como una propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Profe, tengo una consulta. Glenda. Ya, en el mismo caso de las bodegas. Dentro del año comercial, del 1 de enero al 31 de diciembre, el arriendo, digamos que del 1 de diciembre. Del 1 de enero al 30 de noviembre es PPE, y del 1 de diciembre hacia adelante pasaría a ser propiedad de inversión. Claro. ¿Cómo funcionaría la depreciación? ¿Cómo funciona la depreciación? La depreciación funcionaría hasta el 30 de noviembre. Hasta el noviembre. Perfecto. Y Por si 11. digamos que esta vez si el contrato termina el 31 de diciembre, al 1 de enero del año siguiente pasaría a ser PPE y tendría que volver a depreciar normalmente. Claro, claro, depende del método de depreciación. Aplicarías el método de depreciación que ya se estaba utilizando. Si es una bodega, debe ser una lineal. A los métodos, dígame, termine. Sí, no te digo que tú vuelves al método que se estaba utilizando de depreciación. Supongo que si es una bodega, debiese ser lineal. Profe, respecto a los métodos de depreciación, nosotros con la profe Glenda, bueno, ella mencionó el lineal y me parece que hizo como una demostración, un ejercicio, pero en cuanto a los otros dos que usted nos mencionó ahora, según lo que yo he visto en clase, no lo hemos revisado. No sé, Carmen parece que también tiene la misma depreciación, que la profe Glenda no nos ha pasado los 3 métodos. ¿Nos vieron el de cuota de producción ni el decreciente? El decreciente es un poquito más complicado. ¿No lo han visto? No, no me acuerdo, profesora, haberlo visto. Ya, entonces, entonces se los voy a explicar rápidamente con la guía, porque en el decreciente hay que sacar un K, una constante. Entonces, eso es como lo más complejo. Lo demás es sencillo. El lineal, bueno, el lineal es fácil. Y el cuota de producción es para las maquinarias básicamente. Cuando tú dices, ya yo esta maquinaria la quiero llevar bajo el cuota de producción y sacas en el fondo la depreciación en base a eso, a la cantidad producida, pero tienes que saber cuál es la producción total que tiene y vas
depreciando en base a las cuotas de producción que va teniendo en forma mensual y anual. Ese no es complejo, pero el decreciente, como les digo, solamente tiene el tema de TK, que se saca como n por n más 1 partido de 2, esa es la fórmula, y ya teniendo el K tú ya puedes sacar la depreciación. Pero lo podemos ver rápidamente en la guía, ¿les parece? Para que así ustedes la puedan desarrollar bien. Sí, profe, va a soltar la mano. Ya, listo. Sigamos con los muebles y útiles. Tiene 15 millones, dice que corresponden al mobiliario que posee la empresa y que es utilizado por todas las unidades de la empresa. Aquí, ¿qué es lo que sería? Es una PP, ¿o no? Porque dice que es Sí. utilizado por Sí, profe. toda, claro. Entonces, ponemos PP. Después tenemos, sigamos. Después tenemos los vehículos, 35 millones. Dice, los vehículos se usan en un 80% para el traslado de trabajadores y realizar fletes. Y el 20% lo usan los propietarios de la empresa. Acá. Profe, pero depende para qué lo usan los propietarios de forma personal. Aquí dice solo Igual esta es la PP. información. No tenemos más información. Solo dice lo usan los propietarios de la empresa. Yo creo que PPE porque lo pueden usar para ir a trabajar, po. Es parte de sus herramientas de trabajo. ¿Ya? ¿Cuándo no sería PP entonces? Y lo van a usar para algo personal, externo a la empresa. Ya, Si es ahora. que no es de las 3 puertas también, profesora, eso que dicen de las puertas, esos requisitos que pide el Servicio de Impuesto Interno también acá RG. Ya, ya, te entiendo, Carmen. Tú estás Vehículos hablando de prioritarios, que creo que requiere vehículos, la Carmen. estamos hablando de camionetas, ¿verdad? Que para que sea un gasto aceptado. Por eso dice, vehículos se usan para el transporte de trabajadores y realizar flete. Entonces se entiende que una camioneta. Claro, eso va por el lado de un gasto aceptado tributariamente, porque el Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto?, para que la empresa pueda considerar todos los gastos asociados a estas camionetas, estos vehículos, tienen que ser vehículos que tengan ciertas características. Camioneta, doble cabina o cabina y media. O un vehículo, ¿no es cierto?, que tenga una tracción, que tenga tiene un nombre, esta cuestión que le ponen adelante, no me acuerdo cómo es que se llama, pero son vehículos con ¿No el ciertas... Station Wagon? Sí, station wagon, o que tienen una pieza adelante, no me recuerdo el nombre. Pero claro, la empresa, ustedes se han fijado, todas las empresas no compran vehículos, compran camionetas, ¿no es cierto?, con esta característica, porque es un gasto aceptado tributariamente. Y no solamente la camioneta, sino que también el permiso de circulación, el gasto de combustible, las mantenciones, etcétera, etcétera, son gastos que yo puedo rebajar, ¿no es cierto?, mis utilidades y por lo tanto voy a pagar menos impuestos. En este caso estamos hablando de vehículos y, claro, no me dicen para el uso personal, entonces se entiende, ¿no es cierto?, que es para las mismas labores de la empresa, porque también es algo muy común, así como yo les decía el tema de los computadores, es muy común que a los altos mandos, a la jefatura, se le entregue, ¿no es cierto?, una camioneta, sobre todo cuando hay trabajo, no sé, en tema de minas, planta. La mayoría de las jefaturas tienen camionetas porque necesitan ir rápidamente a la planta y para eso le entregan estos vehículos. Entonces, en este caso, si consideramos esa variable, los 35 millones son PP. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿Ahí quedó más claro, Carmen, el tema de los gastos aceptados? sí, profesora, gracias. Ya. Después dice, franquicias y marcas registradas son 45 millones. Se informa que corresponde un 60% a una franquicia internacional del producto que se fabrica y el otro 40% a una marca por otros productos elaborados solo por esta empresa. ¿Esto es PPE? No, porque es intangible y dicen que el PPE se puede tocar. Exacto, exactamente. No es material.
Por lo tanto, aquí aplicamos NIC 38, no aplicamos NIC 16, sino que esto es NIC 38, que es lo que ustedes deberían haber visto, pero ya lo corrieron para el próximo semestre. Listo. Y después, los repuestos de maquinarias y vehículos son 500.000 pesos. Dice, se indica que corresponden a insumos que se tienen para realizar arreglos de la maquinaria y vehículo, pero referidas a reparaciones menores y mantenciones generales. Y se utilizan dentro del ciclo normal de la operación. Dentro del ciclo normal de la operación. Entonces, ¿esto qué es lo que es? Reparaciones menores, dice, entonces sería gasto porque no añade vida. Exacto. Me imagino. Exactamente, exactamente. ¿Todos creen lo mismo? Sí. Yo sí. Sí, ¿no es Sí, cierto? Es profe, un gasto. dice mantenciones generales también, así que Exacto, es un gasto. Además, miren no le también han el añadido monto, la del materialidad del monto. Vienen modificaciones con el concepto de materialidad en la NIC. Se los digo. Ya. Veamos el segundo caso. Dice, aquí vamos a costear la adquisición de una PPE. Dice, la misma empresa del caso 1, con fecha 1 de enero del 2018, adquiere una camioneta usada por un valor de 3 millones de pesos, neto, con la idea de hacer reparaciones de manera de dejarla activa y disponible para usarla en la carga y descarga de la producción. O sea, el uso lo tenemos claro. El uso va a ser la producción, ¿no es cierto? Ayudar a generar beneficio económico futuro. Por ese lado es una PPE, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces dice, se informa que además se tuvieron que realizar los siguientes desembolsos relacionados con la camioneta adquirida. Se pagó un flete en un camión para trasladar la camioneta desde la bodega del proveedor a una de las bodegas de la empresa. Y esto tuvo un valor neto de 400.000 pesos. Y fue el 3 de marzo. Después se adquiere con fecha 1 de marzo un nuevo motor, dado que el anterior estaba con desperfectos y esto tiene un valor de 1 millón de pesos. Además del motor, se realiza el pintado completo del vehículo con fecha 3 de abril por un valor de 500.000 pesos. La mano de obra, materiales y otros insumos necesarios para reparar la camioneta fueron los siguientes, y esto fue con fecha 14 de abril. Remuneraciones 300, materiales 50.000 pesos y otros gastos 40.000. Con todos los arreglos realizados, se informa que la camioneta queda disponible para ser utilizada con fecha 30 de abril. Se indica además que se paga la patente y la revisión técnica por un valor de 120 y 25.000 pesos respectivamente. La empresa adicionalmente informa que debido a todos los gastos que se tuvieron que realizar para dejar la camioneta, para dejar apta la camioneta, habían solicitado un préstamo bancario de 4 millones de pesos, pagadero en 25 cuotas mensuales, iguales, con un interés sobre el saldo insoluto del 2%. Este financiamiento fue abonado en la cuenta corriente con fecha 15 de enero. 15 de enero. O sea, antes de la adquisición de la camioneta. Y se comenzó a pagar el 1 de febrero. Por lo anterior, se indica que se capitalizarán intereses de financiamiento por un valor de 230.400, que corresponde a las cuotas de febrero, marzo y abril. Se informa que con fecha 30 de junio se le hace una mantención general a la camioneta relacionada con el cambio de aceite y agua por un valor de 45.000 pesos netos. Con estos antecedentes se pide que usted determine el valor total de la camioneta a la fecha que quede lista para ser utilizada. Entonces vamos revisando, antes de que nos vayamos al Excel. Dice, la camioneta 3 millones. ¿Es una PPE? Sí. ¿O en tránsito, no? Sí. Sí, puede ser en tránsito. Ay, no sé qué me hablo. Que veo aquí Valentina. 4. Valentina, ya. Es que no los veo. 3 millones. Entonces tenemos 3 millones. ¿Qué pasa con el flete?
El flete para llevar la camioneta desde la bodega del proveedor hasta nuestras bodegas, 40.000 pesos. ¿Forma parte del costo de adquisición de esta PP? Sí, Ya. Después tenemos el motor. Tenemos que adquirir un nuevo motor y vale 1 millón de pesos. ¿Es PP? sí, también. Ya. Después, el pintado completo del vehículo por un valor de 500.000 pesos. ¿Es PP? Creo que la pintada no. No Pero si lo debería que- ser PP. ¿Por Yo qué igual no? creo que no. Me ¿Por entra la qué? duda Porque no porque es, no es no necesario otorga para que... vida ni hace, es netamente estético. ¿Seguro? Claro. Sí. Salvo que yo lo quiera vender. Ah, no, tampoco. No, 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 si no es que lo quieras vender, tú la estás arreglando la camioneta Me para parece dejarla en perfecto. condiciones de ser utilizada en tu empresa. Entonces ustedes me dicen, el pintado no. Ya, el pintado no. ¿Por qué? ¿Tiene Porque otro color? espérame. Aquí Igual nos, es que depende aquí porque nos dice, si está toda podrida, no sé. es que ya, a eso es lo que voy. Porque aquí no dice, aquí no es una camioneta nueva que yo le cambio el color. Aquí es una camioneta usada, que me costó 3 millones de pesos y tengo un pintado por Con el 500 motor mil más. pesos. Claro, le cambié el motor, 1 millón. Ahora le voy a hacer el pintado y el pintado son 500.000 pesos. También estamos viendo concepto de materialidad. No son 40.000 pesos ni 20, son 500.000 pesos. Y si yo les digo que el pintado es necesario, porque hacer un vehículo viejo es necesario porque ya hay corrosión, por ejemplo, de la lata. ¿Es estético ese pintado? ¿O tiene Pintura funcionalidad? inoxidable. Claro, claro, sí, creo que ahí si lo ve ese aspecto, tiene razón. Por eso, Pero aquí, y ahí en ese caso igual está como abierta a interpretación, pues, ¿no? claro, Que no dice Ah, tampoco que se sí. está, que está no lo, con... no lo dice, no lo dice. Por eso es que yo lo estoy conversando con ustedes. Si ustedes, veamos esto en la vida real. En la vida real ustedes van a saber esta información, la van a preguntar. O sea, van a preguntar, Profe, y oye, en la pero prueba, en la prueba voy a estar yo para que me pregunten. No, pero en la prueba ay, está toda la información que necesitan. Y yo igual los voy a acompañar, igual que la vez anterior, todo el lapso del cuestionario. Pero lo que quiero que me entiendan, chiquillos, es que esto no es tan cuadrado, ¿me entienden? Esto, ustedes cuando estén viendo las PPE, ustedes van a tener acceso a este tipo de información, a la persona, ¿no es cierto?, que les va a decir, oye, mira, sabéis que en realidad hay que pintarla porque tiene corrosión, porque si no la pintamos se va a seguir deteriorando la lata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa información la van a tener y ahí ustedes van a poder discernir y decir, ah, sí, efectivamente, le aporta valor, por lo tanto, este costo, y además que un costo material, lo coloco como parte del APP. Entonces, sí, si lo coloco como parte del APP, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a considerar en este caso, estaría aumentando en 500.000 pesos, ¿no es cierto?, ya mi patrimonio. A la empresa lo que le conviene siempre es aumentar, ¿no es cierto?, el valor de sus PPE porque tiene más patrimonio. Después me dice la mano de obra, materiales y otros insumos necesarios para reparar la camioneta. Gastó 300 en remuneraciones, 50 en material y 40 en gasto, o sea, gastó 390.000 pesos. ¿Eso forma parte del costo de esta PP? yo creo que sí. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Me parece que es un gasto, Pero lo que tú crees ¿no? que Que es un igual gasto? 300, sí, creo que es un gasto porque 390 igual no es tanto y aparte de que la camioneta estaba mala, pienso, pues no sé. Pero dice que son necesarias para repararla. Claro, dice, insumos necesarios para reparar la camioneta. O sea, si tú no reparas la camioneta, tenemos una reparación mayor ahí que es el cambio del motor. Tenemos la pintura también, que también Ah, puede ser ya, una reparación. O ahí le sea, van a cambiar su motor. si
tú tienes el motor, pero el motor no se va a cambiar solo, necesitas mano de obra, necesitas ciertos insumos, ¿no es cierto? Entonces, ese gasto Claro. sí es necesario para realizar este cambio, por lo tanto, sí puede ser parte del APP. Sí puede ser en costo, me está aumentando el costo, ¿no es cierto?, de este activo. Invertí también en ese dinero para poder dejarla en condiciones de ser utilizada. Por lo tanto, no es gasto, es PPE, es activo. ¿Ya? Después dice, ya, con todos los arreglos, ¿no es cierto?, queda lista el 30 de abril y se paga la patente y la revisión técnica por 120 y 25.000. Eso, ¿qué es eso? ¿Es activo? ¿Activo esos valores o son gastos? La patente y el permiso de circulación, parece. La revisión técnica, perdón. Yo creo que es gasto. Gasto. ¿Qué creen el resto? También. Es gasto, ¿verdad? Sí. Es gasto, sí. Eso es gasto. Listo. Entonces vamos a ir a anotar acá. Aquí lo tengo presente. Entonces, tenemos el costo, tenemos la compra, ¿no es cierto? La compra inicial eran 3 millones. Teníamos un flete. ¿Cuánto era? 40.000 o no? No me acuerdo. 40.000. 40.000. Teníamos el cambio del motor, 1 millón. Ay, que ya está ahora mi memoria. Teníamos Pintura. pintado. Ese era 500. Gastos. Teníamos los gastos de remuneraciones, de todo lo asociado, ¿no es cierto?, a la reparación. Esos gastos de reparación, lo voy a poner. Ustedes tienen que entender que hasta ahora yo, igual que usted, estoy un poco cansada. Eran 390, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué más teníamos? A ver, miremos. Déjenme mirar rápidamente. Entonces Me teníamos, parece que nada más. ya, teníamos los 3 millones, los 40 del flete, el millón del motor, los 500 de la pintura, los 390. Ya, nos queda una cosa, que son los intereses capitalizables. Nos decía que habíamos pedido un préstamo, ¿verdad? y que teníamos intereses que correspondían al pago de 3 cuotas, que tenían este interés un valor de 230.400. Entonces vamos a colocar acá intereses o interés capitalizable, 230.400. 230.400. Listo. Entonces aquí yo voy a sumar todo eso. ¿Y cuánto me da el valor, el costo de la camioneta? Me da 5.160.400. Entonces mi PPE va a quedar por 5.160.400. ¿Sí? Con el tema de los intereses capitalizables, yo pido un préstamo, ¿verdad? El préstamo lo voy a usar para un bien, un activo apto. Que la semana pasada alguien me preguntó, ¿no es cierto?, sobre el tema de los intereses capitalizables de la NIC 23. Entonces, habían dos conceptos. Uno, que nos habla de la NIC 23, que es un activo apto, y lo otro es que nos habla del periodo sustancial, ¿no es cierto? Cuando hablamos de activo apto, estamos hablando de un activo que requiere un proceso, que requiere ser mejorado, que en este caso es la camioneta, ¿no es cierto?, que no está lista, sino que yo tengo que cambiar el motor, tengo que hacerle cosas para que quede apto. Y el periodo sustancial, ¿no es cierto?, si bien no lo define la NIC, cuánto es, se entiende, ¿no es cierto?, que es más de un año. En este caso, nos dice que solicitamos un préstamo que es pagadero en 25 cuotas mensuales. O sea, estamos hablando más de 2 años. Por lo tanto, sí está el periodo sustancial, ¿ya?
se cumple con la NIC 23, puedo capitalizar estos intereses. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Profe, Sí. ahí no se suponía que los intereses que se capitalizan eran desde una cuota en adelante. Sí, ahora vamos Desde a hacer los el 12 cálculo. cuotas. Mira, Ah. vamos a hacer el cálculo ahora de, porque la segunda parte, déjame mostrarle la segunda parte. Vamos a comprobar que estos intereses aquí, vamos a comprobar que los intereses capitalizables son esos 230, 400. Vamos a ver cómo llegamos a ese valor. Entonces, en el tercer punto de este ejercicio nos dice cálculo y confección de la tabla de amortización de financiamiento. A modo de ejercitación, se le pide a usted que construya la tabla de amortización del préstamo solicitado por la empresa, de manera de visualizar claramente qué intereses son capitalizables y deben formar parte del activo PP camioneta. Y nos da la tabla que nosotros ya la ocupamos, así que ya sabemos. En el cuarto caso nos piden el registro contable de todo lo que hicimos, del costo de adquisición, más todos los otros gastos, ¿no es cierto?, que nos van describiendo cronológicamente, incluyendo los pagos de las cuotas de los préstamos. O sea, similar a lo que vimos la semana pasada. Entonces vamos a ir a hacer esta tabla de amortización del préstamo. Entonces, ya tengo aquí el formatito de la tabla de amortización del préstamo bancario. Entonces, ¿qué datos nos decían de este préstamo? Yo se los voy a leer. Dice, la empresa ya pide un préstamo de 4 millones, pagadero en 25 cuotas, un interés del 2%. La primera cuota es del mes de enero, de febrero. Listo. La primera cuota es del mes de febrero. Entonces, colocamos aquí el periodo febrero, ¿verdad? 2019 parece que. Febrero. ¿Cuánto es lo que pidió? 4 millones, ¿verdad? Ahí, 4 millones. Listo. El interés del 2%. ¿Cómo se calculaba acá el interés? Sobre el saldo insoluto. O sea, tengo los 4 millones por este 2%. Listo. ¿Cuánto me da? 80.000. Pero ¿cuál era el monto del capital? ¿Cómo calculaba el monto del capital? Carmen, ¿te acuerdas? Pero esto creo que teníamos que dividirlo en el total de cuotas, Ya. ¿Qué divido? si no me equivoco. ¿Qué divido? El monto total, Los 4 millones. sí. ¿Sí? Ya. Sí, Entonces, disculpe que me distraje, como llegó mi hijo. ya, disculpa. Dividido de cuántas cuotas eran 25. O sea, 160.000. Eso entonces es mi monto de capital. Yo voy a pagar 160.000 de capital más 80.000 de intereses. Mi cuota final, mi desembolso de efectivo son 240.000 pesos. ¿Verdad? ¿Sí? Listo. Entonces aquí lo que yo me estaría llevando a capitalizar serían los 80.000. Pero son 3 cuotas porque el bien quedó, la camioneta quedó lista para ser utilizado en abril, el 30 de abril. Por lo tanto, los intereses que yo pago en marzo también los puedo capitalizar. Entonces, ¿cuál es el saldo insoluto? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo hacía el cálculo aquí del saldo insoluto? Se restan lo que ya pagó al ¿Qué anterior. cosa? Los Saldo insoluto 240. anterior menos capital, menos monto de capital amortizado. Exacto, o sea, los 4 millones menos los 160.000. Listo. Y sobre eso, no vayan a restar sobre el monto de la cuota. El saldo insoluto les rebajo solamente el capital. Y eso, ¿no es cierto?, lo multiplico por este 2%. ¿Cuánto es lo que decía que nos daba? Nos daba 230, 400 parece el monto. Nos vamos a abril del 19. Entonces lo mismo. Tomo acá, ¿no es cierto? Le voy a rebajar, aquí le está rebajando bien eso. ¿Sí? Y aquí voy a calcular el 7%. Aquí bajo los 160 me da el valor cuota. Sumemos cuánto, hasta acá debiesen ser los intereses capitalizables.
porque decía que eran 3 meses, porque la camioneta queda disponible, o sea, en condiciones de ser utilizada, en abril. Entonces yo sumo esto, vamos a poner aquí intereses capitalizables, sumemos. Sumamos, 230,400. ¿Cuánto es lo que habíamos puesto acá adelante? 230,400, está bien. Pero el año continúa, por lo tanto ustedes tienen que seguir acá haciendo todos los otros meses, hasta diciembre del 19, ¿verdad? Porque esto es presentación de estado financiero. Hasta diciembre del 19. La diferencia, ¿no es cierto?, que tenemos aquí es que estos primeros meses, estos intereses van a ir a vehículos en tránsito y después ya van a formar parte del interés financiero, un gasto. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en el caso de que hubiese sido en 10 cuotas, ahí no se hacen nada, ¿cierto? No se capitalizan nada. Claro, pero es que no te van a decir 10 cuotas. Te Pero es van que a puede ser dar... una trampa. No hacemos trampa. No va a ser eso. No, no va a ser eso. Te van a decir para que capitalicen los intereses. Lo que me interesa es que ustedes vean, ¿no es cierto?, que de los intereses desde el mes de mayo hasta diciembre ya forman parte del resultado y van en la cuenta de intereses financieros. En pos del tiempo y para que podamos ver también algo de las depreciaciones, hacer la introducción, yo les voy a mostrar las contabilizaciones, porque ustedes, bueno, esto es lo mismo que hicimos la semana pasada. Entonces, fíjense, y parece que tampoco están completas, así que ustedes hacen las que faltan, pero está la idea. Voy a subir esto un poquito para acá, ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos primero que con fecha 1 de febrero del año 2018, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos los... pero aquí me falta algo. No, porque los 3 millones, me faltan los 3 millones. ¿Cuándo era eso? Porque aquí tengo los 40.000 del transporte, aquí tengo el pago de la primera cuota, aquí tengo el cambio del motor, aquí tengo el flete, no, este no es el flete. Estos 500.000 era la pintura. Está mal esto. Sí, la pintura. La pintura. Después acá abajo tengo la otra cuota del préstamo y resulta que no tengo ninguna parte de los 3 millones. ¿Qué pasó? Agregarle aquí una parte. Profe, no es la que está al lado de remuneración. Ah, claro, pues no la activó. No lo tengo. No lo tengo. ¿Viste? No aparece ese asiento. Ya, entonces déjame copiar esto. Control C, lo voy a poner acá. Listo. Ya. Entonces, lo primero que nos salía, ¿no es cierto? Y por fecha, déjenme revisar la fecha de la compra, que ya no me acuerdo. Dice, con fecha 1 de febrero se adquiere la camioneta por un valor de 3 millones. Entonces, es 1 de febrero. Y después tenemos los 40.000, que es el 3 de marzo. Están mal las fechas ahí. Entonces, tenemos acá la camioneta. ¿Cómo sería el asiento? Es un valor neto. Sí, valor neto 3 millones. ¿Cómo sería el asiento, chiquillo? Vehículo en tránsito. Ya, voy a copiarlo, no va a estar escrito. ¿Listo? ¿Qué más? A remuneración. Estamos Pero creo copiando. que cuando es de segunda se pone el IVA, ¿no, profesora? ¿Cómo? No te entendí, Carmen. No sé, por ahí me parece escuchar que dicen que cuando yo compro autos de segunda pierdo el IVA, pero no sé si estará bien. Sí, pero acá el ejercicio nos dice que es neto. Sí, Ah, sí. Aquí, bueno, pongamos como dice el ejercicio que tiene un IVA Profe, que está neto. Dime. ¿pero en qué paso va al final? Que sí, tiene razón lo que ¿Qué dice paso va? Cuando tú compras vehículos de segunda mano, tú no tienes derecho
a usar este IVA crédito fiscal. Eso es así. Se Eso vuelve es lo IVA que- no recuperable. Claro, eso es lo que estaba preguntando la Carmen. Entonces tenemos 3 millones, esto tenemos el 19% por el 19%. Listo, ¿cuánto me da acá? La suma de los dos. Entonces tenemos 3 más 570. Listo, ya. Entonces aquí tenemos la compra, ¿no es cierto? Listo, tenemos la compra, después tenemos el flete. Pero estas fechas están mal. ¿Ah? Están todas las fechas mal aquí. Ya no importa, ustedes las arreglan. Entonces, aquí, este es 1 de febrero. Sí, 40.000. Este es el flete y esto decía que era el 3 de marzo. Ya no importa, no se preocupen de la fecha. Después teníamos el pago por el mes de febrero, nuestro préstamo, la primera cuota de nuestro préstamo. Entonces, ¿se recuerdan? Los 80.000 que los intereses capitalizables se llevan a la cuenta vehículo en tránsito. El saldo del capital en la cuota préstamo, o sea, la cuenta préstamo, contra una forma de pago. Después nos pasábamos al segundo mes, que es el mes de marzo, y ahí teníamos el motor, que era 1.000.000 de pesos, teníamos la pintura, que eran 500.000 pesos, y teníamos que hacer el pago de la segunda cuota. Lo mismo, ¿no es cierto? En los intereses capitalizables a vehículo en tránsito, el capital en préstamo bancario y la forma de pago. Nos pasábamos después al mes de abril, y ahí teníamos las reparaciones, ¿no es cierto?, que eran 390.000 pesos. Y estas reparaciones, ¿no es cierto?, correspondían a remuneraciones, materiales, otros gastos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hice yo? Como para explicarles más o menos cómo es el tema. Tú tienes tus gastos de remuneraciones, de materiales, otros gastos, y los pagas. Eso es lo que aparece en la contabilidad, ¿no es cierto? Ya, 390.000. Y cuando yo me voy a llevar estos 390.000, a vehículo en tránsito, yo rebajo directamente de estas cuentas de gasto, ya no son gastos, y las activo y me las llevo a vehículo en tránsito. Esto que está acá, no sé qué es lo que es, pero está mal. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque esto es lo que aparece primero. Tú pagas remuneraciones, pagas materiales, pagas gastos, contra cualquier forma de pago. Y después yo rebajo, disminuyo, ¿no es cierto? O neteo estas cuentas de resultado o pérdida y las activo en mi cuenta vehículo en tránsito. Después teníamos el pago de la Pero tercera. pregunta, ¿Sí? ¿y el IVA también se puede reconocer en esos pagos de los servicios? No. No. Para poder activar el IVA, no. Acuérdate que el IVA que tú puedes activar es el IVA el no recuperable. ¿Te acuerdas cuando veíamos? Es que es muy parecido a lo que nos vimos en la NIC 2, cuando yo pagaba un IVA mayor, esa parte que no voy a recuperar la puedo activar. Si es un 25, ¿no es cierto?, tendrías un 6% que es no recuperable. Pero aquí en estos gastos, que son los gastos que usamos, ¿no es cierto?, para poder reparar la camioneta, yo todo lo que gasté en remuneraciones, materiales, en otros gastos, ¿no es cierto?, los pagué, ahora los neteo esos gastos y me los llevo a activarlos. Los saco de gasto y los activo. ¿Sí? Pero, profe, ¿y el IVA del vehículo, el del primero, que sabe que no lo va a recuperar porque es de segunda mano, ese no se puede dejar porque ese se podría dejar como poner el No bruto, colocarlo. o no colocarlo y pagar el total nomás y dejarlo como vehículo en tránsito a efectivo? Claro, claro que sí. 3 millones. 3 millones. Sí, es que acá el ejercicio, como decía, neto, pero la verdad es Pero que como es es que a lo mejor
a lo mejor, profe, bueno, en realidad no debería ser la diferencia entre neto si es que ya es de segunda mano. Pero, Exacto. por ejemplo, si dijera neto igual, y nosotros podemos poner los 3.570.000 en vehículo en tránsito a efectivo, sin separarlo con el IVA, porque como no lo vamos a usar. No, no. No puedes llevar los 3.570.000 vehículos en tránsito. Tienes que hacer la distinción. No, no puedes llevar esa parte del IVA al vehículo en tránsito. No. No sé, aquí el tema es que como dice neto, pero la verdad No es que debería decir. no debería decir. No debería decir. Ya. Debería decir nomás que se adquiere la camioneta en 3 millones de pesos. Listo. Ah, ok. ¿Ya? Después, bueno, nos quedaba la última cuota, que era ya en abril, y ya el 30 de abril nosotros podemos hacer este reverso, ¿no es cierto? Que es sacar de la cuenta vehículo en tránsito, o sea, abonar la cuenta vehículo en tránsito y cargar la cuenta PPE vehículos. ¿Y por cuánto? Por lo que teníamos acá adelante, ¿no es cierto? Que era la sumatoria, de todos nuestros costos. Ay, perdón. ¿Está bien? No, aquí sí. 5.160.000. Y aquí, no sé por qué tengo 5.390.000. Ah, porque nos faltó esto, pues. Ah, no, pues no nos faltó, pues. Teníamos los 230, 400, y ya lo habíamos puesto acá adelante. Ah, aquí estamos. Creo que era porque le falta sumar los 3 millones. No, Carmen. A lo mejor el IVA, porque esa fue como una cuenta nueva, ¿no? No, estaba tomando dos cosas. Lo que pasa es que aquí, yo ya puse los intereses capitalizables, y acá nuevamente están. Y aquí en la contabilización que hice yo, había sumado 2 veces los intereses capitalizables. Había sumado esos 230 más el valor de acá. Y no, pues aquí ya los tengo. ¿Me entienden? Entonces ahí tenemos los 5.160.000, que es todos los valores que tenemos acá. La compra inicial, los 40 del flete, el 1.000.000 del motor, los 500 del pintado, los 390 los gastos de reparación, y los intereses capitalizables que los fuimos haciendo cuota a cuota, ¿no es cierto? Mes a mes, febrero, marzo y abril. Entonces aquí, cuando ya el bien queda en condiciones de ser utilizado, yo abono mi cuenta vehículo en tránsito, cargo mi cuenta PP vehículos por el monto. Y después ya las otras transacciones, los meses que siguen, bueno, nos decían que pagábamos los gastos de patente y revisión técnica, y después ya las cuotas, ¿no es cierto?, que nos van quedando serían con este formato, que sería intereses, aquí esto es intereses financieros, préstamo bancario, ¿no es cierto?, a una forma de pago. ¿Sí? Y ahí ustedes lo siguen haciendo, ¿no es cierto?, hasta el mes de diciembre. Obviamente que primero tienen que hacer esta tabla de amortización para que obtengan los valores para poder hacer las contabilizaciones. ¿Ya? Eso era este ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna duda? Lo voy a guardar. Yo no. Ya. Entonces déjenme mostrarles, voy a dejar de compartir. Ya, para que ustedes después lo puedan repasar. Entonces, aquí está, chiquillos. Leímos la información, ¿no es cierto? Ya leímos. Entonces, ¿qué teníamos? Ah, ustedes no están viendo. No lo están viendo, ¿verdad? No, está Cargando. en negro. Sí, porque tengo esta cuestión, cuando tengo 2 Excel abiertos, se colapsa. Entonces vamos a cerrar esta cuestión de aquí. Y ahora sí se va a ver. Acá. Ahí sí, ¿sí o no? Perfecto. ¿Ven? Ya le caché la maña a esta cuestión. Entonces, ¿qué nos decía primero? Nos hablaba de la maquinaria. Nos decía que la maquinaria tenía un valor de 10 millones de pesos, que su vida útil restante eran 12 años,
que tenía una depreciación acumulada de 2.331.000 pesos. Que el valor residual eran 750.000. Me lo daba. Aquí no me decía el ejercicio, es un porcentaje, no me lo daba. Que tenía una producción total de 20.000 unidades y que la producción mensual eran 140.000. ¿Y qué método de depreciación me piden? El de cuota de producción. ¿Cómo se calcula el método de cuota de producción? Y esto es lo que ustedes se tienen que aprender. Yo tomo mi valor a depreciar, lo divido del número total de producción y obtengo los pesos de depreciación por unidad. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber cuál es el valor a depreciar. Eso es importante. Lo demás hasta aquí dado no tiene ninguna complejidad. Pero sí saber cuál es mi valor a depreciar. Entonces, ¿cuál es mi valor a depreciar? En este año estamos usando el método de cuota de producción. Mi valor a depreciar van a ser los 10 millones, que es el costo que tiene la maquinaria, menos su valor residual. No resto la depreciación acumulada. Ese es un distractor. ¿Ya? Esa información, ¿cómo por qué? Para que ustedes, para ver si efectivamente saben que, no, pues, que hay claridad en la información. Con el método de cuota de ¿por qué no se le resta? Porque con el método de cuota de producción no se resta. No se resta con este método, tampoco con el método decreciente. Solo con el método lineal tú descuentas lo que es depreciación acumulada. ¿Sí? Pero eso sería un dato falso. No, no es un dato falso. O igual se puede hacer de las dos formas. Dato, no se puede hacer de las dos formas. El método de cuota de producción es así, y el valor a depreciar va a ser siempre mi valor del costo menos el residual. Esta información de 2.331.000 te sirve para presentarlo, porque tú vas acumulando depreciación igual. A través de esta cuota de producción vas acumulando depreciación. Cuando presentes en la FECU, tú tienes que colocar este dato. Lo tienes que colocar, pero no tienes que rebajarlo cuando vas a calcular la depreciación con este método, ¿ya? Sí con el lineal, pero con este no. Entonces, tomo mi valor a depreciar, 10 millones menos 750 el residual, 9.250.000. Saco mis pesos por producción. ¿Cómo hice eso? Aquí dice, tomo los 9.250.000, lo divido de 20 millones y me da que los pesos por unidad, los pesos de depreciación por unidad, son 0,46. Listo. ¿Cuál es mi producción entonces? Si tengo una producción mensual de 140.000, la multiplico por 12 y me da la anual, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 0,46 por los 168.000 y me da mi depreciación de 777.000. Así se saca la depreciación con el método de cuota de producción. Y el asiento es igual que el asiento que se hace para todos. Depreciación PP a depreciación acumulada PP. ¿Queda claro? Sí. Cosas importantes. Valor a depreciar. Costo menos valor residual. Después obtener los pesos de depreciación por unidad y multiplicar por la producción anual. Hay que tener el dato de la producción total para poder sacar esto. Y después yo cuando quiero saber la depreciación, porque es por cuota de producción, entonces mientras más producción tenga la máquina, mayor va a ser su monto de depreciación, ¿verdad? Por eso es que opto por este sistema. Por lo general se usa, ¿no es cierto?, con las maquinarias productivas. Mientras más produce la máquina, hay un mayor desgaste. Por lo tanto, la depreciación también es mayor. Y utilizan el método de cuota de producción. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Veamos las instalaciones. Acá nos dicen que hay que hacer método lineal. Ya, este es el que ustedes vieron. El método lineal.
¿Qué nos dice? Las instalaciones eran 25 millones. Tenían una vida útil de 20 y el valor residual era el 5% del importe del libro. Entonces yo aquí saqué el tiro, ¿cuánto es el 5%? Multipliqué por los 25 por el 5%, me da 1.250.000 valor residual. Como dato, teníamos que no se depreció el año 2017. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer el cálculo de la depreciación del año 2017. Entonces, ¿qué es lo que me dice el método lineal? Tome su valor a depreciar y divídalos por los años de vida útil. Listo. ¿Cuál es mi valor a depreciar? A diferencia, ¿no es cierto? Pero es que aquí estamos en el primer año, todavía no tengo depreciación acumulada, pero sí debería restarla. Lo único que tengo aquí para determinar mi valor a depreciar son mi costo libro, que son 25 millones, y mi valor residual, 1.250.000. Por lo tanto, mi valor a depreciar van a ser los 23.750.000. ¿Cuántos son los años de vida útil? 20. Acuérdense que me dice valor a depreciar dividido de años de vida útil. Entonces, hago la división, digo 23.750.000 dividido de 20 y me da una depreciación del año 2017 de 1.187.500. Como les dije recién, al ser esto una omisión del año anterior, la NIC 10 nos dice que se debe llevar en la cuenta resultados acumulados, no en la cuenta depreciación, porque es de años anteriores. Entonces, el asiento que corresponde es resultados acumulados a depreciación acumulada PP. ¿Por cuánto? Por 1.187.500. Aquí eso está mal, porque eso no es 2017, eso es 2018. ¿Ya? Voy al segundo año, que es el año que me están pidiendo. Hago el 2018. Entonces tengo que determinar un nuevo valor a depreciar. ¿Cómo determino ese nuevo valor a depreciar? Acá, fíjense, yo aquí me dejé ya mi valor libros, que es lo que hablaba el compañero. ¿Cuál va a ser mi valor libros? Va a ser mi valor que tengo la contabilidad menos la depreciación acumulada, que son 1.187.000. O sea, 23.812.500. Entonces, para el año siguiente, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tomar este valor libro y restarle el valor residual. Pero aquí el tema es que el valor residual va cambiando, porque me dice que es del importe en libros. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo que volver a calcularlo. ¿Y cómo determino mi importe en libro? Ahí lo tengo. 23.812.500, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que decir los 25 menos el 1.187.500. Entonces, el nuevo valor residual para el segundo año, para el año 2018, de 1.250.000 me cambió 1.190.625. Entonces, ¿cómo determino el valor a depreciar del año? Carmen, ¿me quiere hablar? Sí, profesora, es que tengo una duda. Mi duda es que, por ejemplo, mire, ahí dice en años, pero ¿qué sería que esté en meses? ¿Tengo que convertirlo en meses? Claro. ¿Sí? ¿Lo convierto? Sí, vamos, el otro ejercicio, el del método decreciente, está por meses, porque dice que se compró en julio, parece, o por ahí, o junio, no me acuerdo. O mayo, no, la verdad es que no me acuerdo en qué mes, pero ese está por meses. Pero claro, es lo mismo, tú si te da anual, lo divides de 12 y lo multiplicas por la cantidad de meses que lo usaste. Ah, ya, gracias. Entonces, el valor a depreciar, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro valor libro al 31 de diciembre, supuestamente del año 2017, menos mi valor residual, 22.621. ¿Cuántos los años de vida útil restante? Tenía 20, pues ya pasó un año, me quedan 19. Entonces, hago lo que dice acá arriba, mi valor a depreciar dividido de los años de vida útil y me da una depreciación de 1.190.625.
y hago mi asiento al 31 de diciembre del 2018. Depreciación PPE a depreciación acumulada PPE, 1.190.625. ¿Sí? Y veo cuál es mi valor libro al 31 de diciembre, van a ser 22.621.875. ¿Cómo llegué a ese valor? Puedo tomar, ¿no es cierto?, mi último valor libre y restarle la depreciación acumulada, o puedo ir a sacarlo de mi valor contable 25 menos las depreciaciones acumuladas, que serían el 1.187.000 y el 1.190.625. Y así digo que mi valor libre son los 22.621.875. ¿Alguna duda ahí con el método lineal? ¿Está, no? Yo estoy hablando sola, como loca. Profe, a mí no sé muy bien el tema de resultados acumulados, ¿cuál es la diferencia con depreciación PPE? ¿Es que ese resultado acumulado se va en el periodo? Okay. No. Esta es la cuenta que la NIC 10 te dice cuando hay errores o tú estás arreglando errores u omisiones de periodos anteriores. Es una cuenta de resultado, igual que la depreciación acumulada. Pero al colocar esta cuenta de resultado acumulado, quien lee los estados financieros sabe inmediatamente, bueno, también está la nota, ¿verdad? Pero sabe inmediatamente que los montos que aparecen ahí, en la cuenta de resultado acumulado, vienen de errores de años anteriores. No es del ejercicio. No es un resultado del ejercicio. ¿Me entiendes? Por eso es que te dicen, llévelo a esta cuenta de resultado acumulado. Pero una cuenta de resultados. En este caso, resultado pérdida, porque tiene una anotación al debe. También puede ir el haber y va a ser resultado ganancia. Y en la nota tú puedes ver la apertura de esa cuenta. De hecho, tienes que anotarla. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, más o menos. Es que no entiendo por qué se llama acumulado. Es que ese es el nombre. Valentina. ¿Valentina? ¿O no? Oye, Sí. Valentina, Sí. ese es el nombre. La NIC 10 te dice, llévelo a la cuenta resultados acumulados. No te dice a cuenta resultados, se llama así, resultados acumulados. Ahí no podría explicarte por qué se llama así. O sea, la NIC dice que es resultados acumulados. Y refleja la información de años anteriores, errores y omisiones de años anteriores. Ah, ya, profe. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos y lo van a ver también el próximo semestre y van a seguir trabajando con la misma cuenta de resultados acumulados. Van a tener que ver la NIC 10, la NIC 8 y ahí se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que esto suele pasar. Suele pasar que hay errores. Y para no afectar los estados, ¿no es cierto?, de este año en cuanto a la interpretación de la información, yo tengo que usar esta cuenta. Ya, quien lee sabe inmediatamente, ¿cierto?, que esos no son resultados del periodo, sino que vienen por errores de años anteriores. Vamos a ver el inmueble. El inmueble decía que tenía un valor de 70 millones, que tiene una vida útil de 50 años, que el valor residual era el 50%, por lo tanto esos son 35 millones. Traía una depreciación acumulada de 7. Entonces, si ya estoy usando el método lineal, si ya tengo una depreciación acumulada, distinto al caso anterior, ¿verdad? Porque aquí en el caso anterior no había depreciación acumulada, pero este inmueble sí. Mi valor libro, tal como decía el compañero, entonces ya va a ser los 70 millones menos la depreciación acumulada, o sea, 63 millones. Entonces, como el método es el método lineal, ¿cómo determino mi valor a depreciar? Tomo mi valor libro y le resto mi valor residual. ¿Cuánto es lo que me va a dar? 28. Tomo mi valor libro y le resto mi valor residual. Entonces, valor a depreciar 28. ¿Cuánto es la vida útil restante? Tenía 50,
Pero el ejercicio decía que ya habían transcurrido, se habían depreciado 10 años. Por lo tanto, me están quedando 40 años. Divido 28 millones de 40 y me da 700.000 pesos. Esa es la depreciación que corresponde al inmueble usando un método lineal. Aquí está el asiento. No sé si lo logran ver ahí. Está ahí. Depreciación a depreciación acumulada PP, 700.000 pesos. ¿Sí? ¿Ven? Es lo mismo que el otro, lo único que aquí la diferencia es que ya trae una depreciación acumulada. Y como es método lineal, lo descuento. No así cuota de producción, no así método decreciente. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Este es el que yo les digo que es un poquito más complicado. Porque este método, ¿no es cierto?, lo utilizan aquellas empresas que estiman, ¿no es cierto?, que se debe asumir durante los primeros años un mayor gasto por depreciación. ¿Por qué? Porque el bien se ve más afectado. Y por eso es que lo usamos en este caso, en el ejemplo, es de los equipos computacionales. O sea, un equipo computacional, yo no debería llevar una depreciación lineal, ¿verdad? Porque sabemos que el equipo computacional, a ver, ¿cuánto tiempo te va a durar hasta que salga otro equipo que ya te dije obsoleto el tuyo? 2 años, 1 año y medio, 18 meses, ¿no es cierto? Entonces se opta por este método decreciente en donde yo voy a reconocer en el primer periodo mayor importe por depreciación que en los años que siguen. ¿Cuál es el tema de este método? O sea, aparte de hacer esto que yo les acabo de decir, que es reconocer en los primeros años un mayor gasto, ya, yo tengo aquí equipos computacionales por 12 millones. Dice que fueron adquiridos el 1 de mayo del año 2017. Aquí tenemos, Carmen, meses. ¿Te fijas? No estamos hablando que es el 1 de enero, aquí tiene meses. Por lo tanto, si yo voy a depreciar, tengo que considerar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 8 meses de depreciación. La vida útil son 15 años. Ya trae una depreciación acumulada de 954.167 y tienen un valor residual de 550.000 pesos. Todos estos equipos yo los voy a poder vender en eso al término de su vida útil, 550.000. Entonces, me dicen, deprecien con el método decreciente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular mi depreciación para el año 2018. Pero para poder calcular la depreciación del año 2018, lo primero que tengo que hacer es obtener una constante, porque fíjense acá abajo cómo es la depreciación. Voy a subir un poquito. La depreciación es el importe depreciable por n partido por k. ¿Qué es k entonces? K es una constante que se obtiene en base a la vida útil. K es igual a n por n más 1 dividido de 2. Esa es la fórmula, en donde n es la vida útil. Entonces aquí en el ejercicio me dice, la vida útil son 15 años. Entonces, K es igual a 15 factor de 15 más 1 dividido de 2. Si yo hago esa fórmula, ¿se fijan? 15 por 15 más 1 partido por 2, me da que el K son 120. Eso es lo único que tienen que aprender. K 120, hacer esta fórmula. Obtienen esta constante, que son 120, y ya pueden ir a hacer su cálculo de la depreciación, que dice que va a ser el importe depreciable. Lo mismo, en todas las métodos de depreciaciones que vimos, tenemos que determinar el importe depreciable. ¿Cuál va a ser acá? Van a ser los 12 millones menos el valor residual, porque al igual que la cuota de producción, yo no debo rebajar la depreciación acumulada, eso es solamente lineal. Entonces, mi importe depreciable van a ser los 12 millones menos los 550, 14.450.000. Como esto es el año 2018, esto tenía una vida útil de 15 años,
pero ya esto en el año 2018. Por lo tanto, este N va a ir disminuyendo, pero va disminuyendo. O sea, por eso es que yo les decía que va desde considerar un mayor gasto hasta un menor gasto. Entonces yo parto en, aquí tenía 15, 15, 14, 13, 12, así, 11, 10. ¿Se entiende? Hasta que el último ya va a ser un monto de depreciación mucho menor. Voy asumiendo un gasto mayor, ¿ya? Entonces el N para el primer año es 14, porque tenía total 15, primer año, le resto 1, 14. El K son 120. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 11.450.000, los multiplico por 14 y los divido de 120. Ahí está. Tomo los 14.450, los multiplico por 14 y lo divido de 120. Y me da que la depreciación anual, porque aquí puse 14 todo el año, ¿no es cierto?, es 1.355.833. Pero resulta que esto yo lo adquirí el 1 de mayo. Es decir, que lo ocupé en el 2017. En el 2017 lo ocupé 8 meses. ¿No es cierto? Aquí lo ocupé en 8 meses. Ah, pero aquí hay un error. Aquí hay un error. Profe, No ¿y sé si no se puede transformar a meses mejor? No, pero miren, fíjense, acá hay un error, porque lo compré en el 2017, entonces los 8 meses están ahí. ¿Se fijan o no? Esos 9.54 son por los 8 meses. Si yo aquí estoy depreciando al 31 de diciembre, eso no va. Si yo estoy depreciando al 31 de diciembre, estoy depreciando desde el 1 de enero al 31 de diciembre, la depreciación es por el 1.335.000. Porque es el año completo. ¿Sí o no? ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta, no? No, Sí, profe. Sí, pues, ya porque no. mira, aquí yo lo adquirí en el 2017, en mayo, y trae una depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada que trae acá es por estos 8 meses de uso del año 2017. Porque acuérdense que Hasta yo fin de año. claro, desde mayo del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Pero yo estoy sacando la depreciación del año 2018. Del año 2018. Por lo tanto, Ah, ok. claro, yo tengo desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. El año completo, por lo tanto, es solo 14. ¿Ven? Si fuera meses, era simple igual, porque yo tomo esto, lo divido de 2 y lo multiplico por los años que lo uso. Profe, ¿puede mostrar el cálculo de, ¿Del de K? los 120, de los 100, Ahí está, ahí, pero la fórmula? Pero ahí tiene 15. Claro, porque 15 es la vida útil. Eso no va a cambiar. Y este K no Y cambia. no le tenía que restar uno. No, eso es cuando calculo la depreciación. El K es un número que es constante, que no va a variar. Siempre se va a mantener en 120, aunque el año sea 14, 13, 12, 11, 10. El K tú ya lo determinaste. Y es 120 y se saca con la vida útil total del bien, que en este año, o sea, en este caso son 15. Por eso te dice que K es igual a N por N factor de N más 1, donde N es la vida útil total, no la vida útil restante, la vida Ya. útil total. Y Entonces aquí y el siempre va a ser 14. el 14 es porque para yo calcular la depreciación del año, tengo que tomar el importe depreciable, multiplicarlo por N y dividirlo de K. Y este N es la vida útil restante. Aquí yo voy descontando para sacar la depreciación del año. Entonces, Ah, ya. Sí, ahí vi la fórmula donde dice depreciación igual importe depreciable por N. Esa no la había visto. ahí, vamos a poner en negrita. Ahí, ¿la ven? No, ahí no se ve. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, yo, como les voy diciendo, va de mayor a menor. Entonces, de los 15 voy bajando a 14, a 13,
a 12, a 11, a 10. ¿Se entiende? Porque voy asumiendo, por eso es que se dan este tipo de PPE en equipos, como los equipos computacionales, que se deprecian rápidamente al principio, porque su vida es, o sea, aquí dice 15 años, pero un equipo computacional no te va a durar nunca 15 años. O sea, una vida útil no tiene 15 años. Pero son este tipo de bienes, ¿no es cierto?, que se ven más impactados los primeros años. Por lo tanto, asumo un mayor gasto en los primeros años de depreciación. ¿Se entiende? Estos son los 3 métodos. No hay más. El lineal, el decreciente, que yo tengo que sacar la constante, y el de cuota de producción, que es básicamente para las maquinarias productivas. Vamos a guardar esto igual. Les voy a subir esta resolución igual. Dejar de compartir.